Olvide la caña y el carrete. La pesca comercial es una industria. Los hombres llegan a apostar sus vidas en este arriesgado juego. Con lo último en electrónica y sofisticadas redes, pescar se ha convertido en un ejercicio de eficiencia letal. ¿Pero no estarán vaciando el mar? ¿Hay un modo mejor de hacerlo? A continuación, la pesca comercial en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. La pesca comercial. En el mar de Bering, Alaska, monstruosos barcos acechan a los bancos de peces con equipos de precisión. Con sus 115 metros de eslora, el Alaska Ocean es uno de los pesqueros más grandes del mundo. Pero en el Pacífico Norte, el tamaño deja paso a la alta tecnología. El puente del barco dispone de lo último en instrumentos de navegación y una serie de monitores que muestran la fría y calculada búsqueda de pesca. A veces llegamos a pescar 100 toneladas en 5 o 10 minutos. Confiamos mucho en nuestros equipos electrónicos y no queremos que se nos estropeen. Es la llamada tecnología de búsqueda y ha revolucionado la pesca comercial. La principal ventaja es que si encontramos peces a la primera, ahorramos combustible, tiempo, uso y desgaste del barco. La Segunda Guerra Mundial abrió las puertas a este tipo de tecnología. El sonar, desarrollado para localizar submarinos enemigos, ha beneficiado a los pescadores. Es la clave de la supervivencia de un sector muy regulado. A miles de kilómetros de las aguas de Alaska, el White Dove II pesca atún fuera del histórico puerto de Gloucester, Massachusetts. Las regulaciones que afectan a la pesca hoy incluyen la cantidad de días en que se puede faenar, la duración general de la estancia en alta mar o cuántos peces de una especie determinada puedes llevar a bordo. Muchos tienen 50 días al año y deben ser muy eficientes. Han de salir, encontrar peces, sacarlos y volver. Los pesqueros pequeños también dependen de lo último en equipos electrónicos. Una ecosonda acústica para localizar peces transmite una señal desde un transductor hasta el fondo del mar. La señal desciende y si se tropieza con la cámara de aire del interior del pez, que puede variar entre las distintas especies, rebota. Algunos peces aparecen más resaltados en ciertas frecuencias. Los pescadores usarán esas frecuencias para diferenciar las especies. Un sonar más sofisticado usa múltiples transductores para cubrir 360 grados en torno al barco. Permite ver el objetivo dependiendo de la frecuencia y el alcance seleccionados. Se puede ver lo que hay alrededor en contraposición a la ecosonda. Pero localizar un banco de peces es solo una parte del trabajo. El plotter digital ha sustituido a las antiguas cartas náuticas con un sistema capaz de usar el GPS para representar información del fondo marino en 3 dimensiones. Ahora, con solo mirar el mapa, sabemos nuestra posición sobre el fondo. Podemos registrar dónde hemos estado y poner marcas en puntos determinados. A lo mejor ahí hay unos restos donde se congregan peces o redes rotas que queremos evitar. Hoy es necesario pescar con un programa estricto y preciso para que los barcos pequeños puedan seguir faenando. Pero esta centenaria tradición puede estar en peligro. La sobrepesca o reducción grave de ciertas especies amenaza a hombres y naturaleza por igual. Según la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el 60% de las especies comercialmente importantes están totalmente explotadas, sobreexplotadas o en declive. Pero la pesca continúa, aunque hay una realidad que no cambia. Sigue siendo una de las ocupaciones más peligrosas del mundo.
Trabajando sobre una plataforma en constante movimiento con la amenaza de olas y fuegos devastadores, los pescadores se enfrentan a potenciales tragedias todos los días que se hacen a la mar. La evolución de las artes de pesca en Norteamérica comienza con la encañizada. En 1913, durante la excavación del metro de Boston, los trabajadores desenterraron una encañizada de los aborígenes de casi 4.000 años de antigüedad. Se parecía a una valla con unas 60.000 estacas usadas para atrapar a los peces durante la marea baja. En el siglo XVI a.C., los pescadores egipcios pescaban desde canoas con anzuelos de bronce y redes para acorralar y sacar peces en gran número. La pesca comercial a escala internacional comenzó en la Europa del siglo XII, cuando las grandes naciones marítimas comenzaron a alejarse de los mares ya conocidos y explotados. En 1497, el marino italiano Giovanni Caboto era contratado por Enrique VII de Inglaterra para encontrar el paso a Asia que no halló Cristóbal Colón. En vez de una nueva ruta comercial, Caboto encontró una masa de tierra a la que llamó Terranova. En esta costa extranjera descubrió un tesoro mayor que el oro, el bacalao. Llegaron noticias a Europa de la existencia de grandes reservas de bacalao. Decían que se podían sacar con cestos. Cuando los europeos se enteraron, se creó una especie de fiebre del bacalao, como lo fue la del oro, hacia Norteamérica. El bacalao fue uno de los peces más valiosos del mundo. Su sabrosa carne fresca era muy apreciada. El proceso de salado y secado lo conservaba durante meses, proporcionando un alimento con un 80% de proteínas concentradas. Un buen caladero es como un buen yacimiento petrolífero. El bacalao norteamericano estaba generando muchos beneficios. Era ideal como provisión para exploradores y ejércitos, y de hecho Gran Bretaña y otros países empezaron a considerarlo de importancia estratégica, como material de guerra. Pronto franceses, británicos, españoles y portugueses construían flotas pesqueras de altura para ir a por el bacalao del Atlántico Norte. Este se encontraba desde las aguas de los grandes bancos de Terranova hasta lo que hoy es Cabo Cod, en Massachusetts. El bacalao salado pescado en grandes cantidades y enviado a Europa se intercambiaba por el oro de los españoles. Era la única proteína que se podía conservar en esas latitudes. La tecnología de pesca en mar abierto cambió poco durante siglos. El bacalao se pescaba a mano. El método consistía en un hombre con un sedal, un peso y un anzuelo cebado que capturaba un solo pez. Los palangres lanzados desde botes datan del siglo XVI. Se usaban botes de remos que bajaban por un costado del buque nodriza y que solo regresaban cuando estaban llenos de peces. Este tipo de pesca era extremadamente peligrosa. Si estallaba una tormenta, el bote podía ser arrastrado lejos del barco. Si había niebla, podía perderlo de vista y quedarse sin comida a 500 kilómetros de la costa. Era el fin. A veces se pescaba tanto que el bote podía llegar a hundirse. El barco nodriza intentaba pescar a los hombres, pero en el Atlántico Norte solo se puede aguantar unos minutos en el agua. Era muy peligroso. Pero las reservas de bacalao empezaron a resultar vitales para la economía de la América colonial. Los habitantes de Nueva Inglaterra obtuvieron pingües beneficios exportando bacalao salado. Con el tiempo, les procuró la independencia económica de los ingleses y ayudó a fundar los Estados Unidos de América. Pero la marcha de la tecnología cambió la demanda mundial de pescado salado por pescado fresco. A finales del siglo XIX, el nacimiento de la máquina de vapor puso motores a los barcos. Pronto los barcos de vapor y posteriormente con motores diésel surcaban los océanos y pescaban con enormes redes de arrastre, acelerando la entrega de las capturas al mercado.
Entonces, en los años 20, un inventor de Nueva York llamado Clarence Birdseye cambió la pesca para siempre cuando dio a conocer al mundo una técnica de congelado rápido. El proceso de congelación rápida cambió totalmente la pesca, porque gracias a él, el producto podía llegar al interior. Para un país como Estados Unidos significaba un gran aumento del mercado. En 1948, las capturas mundiales sumaban 19 millones de toneladas. Saltaban a 60 millones en 1960 y a 100 en 1989. Cientos de años de pesca implacable en el Atlántico Norte terminaron en catástrofe. En 1992, Canadá declaró una moratoria en los caladeros de los grandes bancos. Una de las pesquerías más productivas del mundo durante más de 500 años se estaba agotando. Aunque la sobrepesca en la mayoría de los mares del mundo es una realidad, unos cuantos científicos preocupados por la conservación luchan contra ella usando una modificación del comportamiento para sacar a los alevines de las redes. Gloucester, en Massachusetts, es el puerto pesquero más antiguo de Estados Unidos. Sus marineros han faenado en aguas de los George Banks y los grandes bancos desde el siglo XVII. Muchos nunca regresaron. Dominando el puerto está el monumento a los pescadores, un homenaje a los miles de marineros locales que perdieron la vida en el mar, incluyendo los 6 que perecieron en la galerna de Halloween de 1991. La historia quedó plasmada en un libro y en la película La tormenta perfecta. Linda Greenlow estuvo al borde de la tormenta capitaneando el Hannah Boden, gemelo del Andrea Gale. Tuvimos vientos de 130 kilómetros por hora un par de días. Estaba muy asustada oyendo a los barcos que tenía al oeste. Aquellos hombres llevaban pescando toda su vida. El Andrea Gale sucumbió finalmente a las olas de 30 metros y vientos de 160 kilómetros por hora. La pesca comercial ocupa siempre los primeros puestos en la lista de profesiones peligrosas, y la culpa en gran parte es del mal tiempo. La pesca comercial es una de las profesiones más duras del mundo. En ella trabajan personas que recorren centenares de millas, que trabajan sin descanso, en condiciones de vida a menudo deplorables. Son los últimos cazadores-recolectores. Lejos de la costa, los barcos más pequeños son vulnerables a la furia de la naturaleza. En los puertos pesqueros de medio mundo, muchos de estos barcos reciben el nombre de arrastreros, porque remolcan o arrastran una enorme red por el lecho marino, pescando peces de fondo como abadejos, bacalao, platijas y lenguados. Hoy los arrastreros remolcan la red con forma de embudo a una velocidad media de 5 kilómetros la hora. A ambos lados de la red van las puertas de arrastre. Estas pesadas planchas fuerzan a la red hacia el fondo y proporcionan el despliegue hidrodinámico que las mantiene abiertas. Unos flotadores colocados encima permiten la apertura vertical, mientras una cuerda lastrada y rodillos de goma hacen que la red permanezca en contacto con el fondo marino. Según van entrando en la red, los peces son guiados hasta su extremo. Aunque populares, los arrastreros de fondo se ven superados en número por barcos que pescan al cerco. Su objetivo son bancos de peces que viven cerca de la superficie como el atún, el salmón y la caballa. En siglos pasados, este tipo de redes se lanzaban desde la playa. Los pescadores desplegaban sus largas redes en un semicírculo alrededor de un banco y los caballos tiraban de la pesca hasta la orilla. Hoy la red de cerco puede alcanzar 1,5 kilómetros de longitud. Se va calando alrededor de un gran banco de peces. Cuando se cierra el círculo, se tira de un cabo para cerrarla por el fondo como si fuera una bolsa, atrapando a los peces en el interior. Después se iza el fondo y se sacan los peces para su congelación.
Las artes de cerco y las de arrastre son muy eficaces, pero también presentan amenazas medioambientales. La mayor es la pesca accidental. Cuando echas la red al mar, entran cosas que no quieres pescar. Ese tipo de peces no deseados son devueltos al mar. En total desperdiciamos el 30% de lo que pescamos. En los años 60, en aguas del Pacífico Oriental, murieron muchos delfines atrapados en redes de cerco destinadas a atunes. Normalmente los delfines se congregan sobre los bancos y los pescadores localizaban a los mamíferos para pescar atunes. Las protestas hicieron que en 1990 el Congreso de Estados Unidos se viera obligado a aprobar la Ley de Protección del Delfín. Hoy la etiqueta indica que los observadores del gobierno han certificado que los atunes son pescados sin dañar a estos mamíferos. Esto se logra bajando el borde de la red para permitir que escapen. A pesar del éxito del programa, hay otro tipo de pesca accidental más difícil de limitar. El Servicio Nacional de Pesca controla las cuotas de capturas y los límites de la pesca accidental. Pero científicos y pescadores no son de la misma opinión. Influye en su forma de ganarse la vida, en la rentabilidad. Siempre ha habido enfrentamientos entre ellos y nosotros. Ellos se hacen a la mar todos los días y ven las cosas sobre el terreno. Por eso empezamos lo que llamamos investigación conjunta, trabajando con la industria. Y ahora es un proceso más abierto. La investigación conjunta de pescadores y científicos permite desarrollar nuevas técnicas pensando en la conservación. Recientemente, esta colaboración ha resuelto un espinoso asunto provocado por la pesca accidental: el destino de la amenazada tortuga marina. Durante muchos años, los camaroneros fueron responsables de la captura y a menudo de la consiguiente muerte de varias especies de tortugas marinas. El Servicio Nacional de Pesca respondió con un instrumento ahora necesario en las redes de arrastre. Se llama excluidor de tortugas. Es muy sencillo. Consiste en una rejilla de aluminio y acero inoxidable. Se coloca dentro de la red y se hace un agujero debajo. Si la tortuga choca contra la rejilla, sale expulsada por arriba o por abajo. Y lo bastante grande para que pasen los peces. El programa de conservación del Centro Manamet de Massachusetts se dedica a reducir la pesca accidental en las problemáticas pesquerías de Nueva Inglaterra. Llevamos muchos años intentando desarrollar una pesca más selectiva que nos permita pescar solo lo que queremos y para lo que hay mercado, y liberar sin daño lo que no queremos. El caladero de Abadejos de Nueva Inglaterra lleva tiempo acosado por la pesca accidental del esquilmado bacalao del Atlántico. Los dos peces suelen nadar en las mismas aguas. Usando videocámaras subacuáticas, los científicos de Manamet han estudiado el comportamiento de ambos peces al entrar en la red. Descubrieron que el abadejo normalmente reacciona nadando por encima del bacalao. Si entran por arriba, podemos poner un panel separador en medio de la red que dirigirá a los abadejos hacia el fondo, mientras que los bacalaos irán saliendo por abajo. La pesca accidental de alevines es un problema de mayor alcance. Las regulaciones prohíben la pesca de peces pequeños por el daño potencial a la población. Una red de malla más grande ha ayudado a frenar este tipo de pesca, permitiendo escapar a los alevines. Pero los científicos intentan ahora mejorar los resultados con una modificación del comportamiento. Sabemos que los peces reaccionan principalmente a través del sistema visual. Ven lo que ocurre e intentan evitarlo. Introdujimos en la red lo que pensamos que parecía la enorme boca de un depredador al acecho. Pusimos dentro una sencilla lona negra. Eso hizo que todos los peces que se toparon con ella escaparan a través de la malla. Los pequeños son capaces de hacerlo porque su tamaño se lo permite. Aunque aún en pañales, la modificación del comportamiento de los peces ofrece prometedoras soluciones al problema de la pesca accidental. Puede que esta psicoterapia sea algún día alta tecnología.
Puede que implique usar luz láser para dirigir los peces a un fondo de red mucho más pequeño para facilitar el arrastre. O puede que usemos hologramas para que los peces reaccionen a esas imágenes. Hay muchas cosas que ahora ni siquiera podemos imaginar. Mientras los científicos aprenden a conservar las especies en libertad, otros las domestican para intentar construir la piscifactoría tecnificada del futuro. Durante miles de años, la pesca comercial siguió la tradición cazadora-recolectora, buscando y pescando peces en libertad. Pero la explosión de la población mundial y el problema de la sobrepesca han fomentado una visión más moderna del pescador. Este no pesca, cultiva. En 1970, la acuicultura comercial en Estados Unidos estaba en pañales. La mayoría de las piscifactorías criaban truchas, barbos o carpas en aguas interiores o tanques de almacenamiento. La acuicultura mundial contribuía con el 3% a la producción pesquera. En el año 2003 aportaba más del 30%. En el siglo XXI, el salmón es el rey del corral acuático. La cría del salmón cerca de la costa es un negocio en alza con vastos complejos de jaulas submarinas situadas en bahías de aguas tranquilas y estuarios en lugares como Noruega, Chile y la costa de Maine. Pero la cría a gran escala no es la solución perfecta. El medio ambiente podría resultar perjudicado. El salmón de piscifactoría se cría a millares. Como los seres humanos, cuando hay muchos juntos, proliferan las enfermedades. Estas enfermedades se contagian a las poblaciones en libertad e incluso pueden provocarles un importante estrés fisiológico. También hay que resolver el problema de los residuos. Los criadores de salmón necesitan lugares con agua limpia y poca contaminación. Resulta irónica la necesidad de agua limpia para que el salmón, al morir, acabe contaminando esas aguas que se han escogido por su pureza. El impacto se notó en el lecho marino. Las heces y restos de comida se acumulaban en el fondo del mar, convirtiendo el medio natural en un entorno degradado. Los criadores de salmón están sensibilizados con estos problemas e intentan reducir el impacto medioambiental. Pero con el 28% de las reservas de peces del mundo en peligro de extinción, la acuicultura debe resolver este dilema para ayudar a alimentar a un mundo en expansión. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, ha prometido incrementar el valor anual del cultivo de peces en Estados Unidos de $1.000 millones a 5.000 en los próximos 25 años. Tenemos que fijarnos en la combinación. ¿Cómo encaja la acuicultura en este mundo? No hay duda de que tiene un lugar en el futuro. ¿Es controvertida? Sí, ahora mismo lo es y mucho. Un grupo de científicos ha llegado a donde ningún criador se ha atrevido. Los investigadores del programa de acuicultura marina de la Universidad de New Hampshire esperan neutralizar algunos de los impactos medioambientales trasladando la piscifactoría varios kilómetros mar adentro. El mejor entorno para muchas especies que pensamos criar en piscifactoría es lejos de la costa. Se dan unas condiciones de temperatura y salinidad más estables. Con las corrientes siempre se dispone de agua limpia y oxigenada. En cuanto al tema medioambiental, hay una mayor dispersión de los residuos fecales. Tras años de experimentos con platijas y abadejos en jaulas más pequeñas, el equipo ha construido la primera piscifactoría a escala comercial con más de 35.000 bacalaos del Atlántico. Pero el desafío científico que suponía construir una jaula que pudiera soportar las tormentas de Nueva Inglaterra resultaba desalentador. Para el sistema de amarre, decidimos desarrollar modelos para llegar a comprender cómo anclarlas al fondo marino. Estudiamos el tipo de anclas y cabos, incluso el desgaste que tendría. Los buceadores ensamblaron 3 jaulas de 3.000 metros cúbicos y las hundieron a una profundidad de 30 metros. 9 anclas de 1 tonelada y una pesada cadena fijaron la piscifactoría en su sitio.
Cuando entró en funcionamiento, miles de alevines de bacalao comenzaron su andadura de 2 años en las jaulas de agua azul. Pero criar bacalaos en cautividad era territorio sin explorar, por lo que instalaron videocámaras para vigilar la guardería. Las cámaras, operadas por control remoto, observaban el comportamiento del bacalao en cautividad. Los investigadores implantaron pequeños transmisores a unos cuantos peces. Tenemos hidrófonos, micrófonos de agua dentro de la jaula. Podemos seguirles el rastro 24 horas al día, seguir sus movimientos por toda la jaula, no solo dónde van, sino lo rápido que nadan, y entender su comportamiento, y si la velocidad de su movimiento está relacionada con la alimentación, el día y la noche, o con la relación con otros peces. La piscifactoría está a 15 kilómetros de la costa, por lo que alimentar a los bacalaos requiere lo último en tecnología. Una boya de alimentación automática sustenta a la colonia. Recargándola periódicamente, los investigadores liberan cantidades medidas de pienso en las jaulas. Dentro de las boyas hay un cerebro informatizado que da la señal a la hora de comer. Tenemos todos los mecanismos de control concentrados. Hay válvulas que abren y cierran las bombas. Es un ordenador gigante que hace funcionar todos los sistemas mecánicos. Y lo mejor es que podemos hacerlo desde el ordenador de la universidad. El proyecto de acuicultura en mar abierto representa un salto cualitativo en acuicultura, pero también tiene un potencial impacto medioambiental. Uno de los grandes desafíos es la disminución del oxígeno. Los animales de piscifactoría defecan amoníaco, que reduce el oxígeno. Ahora no podemos medirlo más allá del borde de la jaula. No hemos advertido disminución del oxígeno, pero tenemos 35.000 peces y la piscifactoría del futuro contendrá 500.000. Comprender lo que ocurre a pequeña escala nos ayudará a predecir lo que puede ocurrir en una operación comercial real. Las piscifactorías son cada vez más grandes, pero el mundo continúa dependiendo de la pesca del bacalao en libertad. En una remota pesquería hay una fábrica en el mar con capacidad para vaciar los océanos de peces. A cientos de kilómetros de la costa, en los gélidos mares de Alaska que generan olas de 15 metros de altura, el moderno buque arrastrero persigue un banco de abadejos. Algunos de estos buques factoría pueden pescar, procesar y congelar más de 500 toneladas de pescado en un solo día. Es una de las razones por las que se necesita un barco tan grande. Traemos la fábrica hasta los peces en vez de llevarlos a ella. Aunque el salmón fue y es un lucrativo pez de Alaska, durante décadas pocos consideraron la abundante población de abadejo, de bacalao del Pacífico y de pescadilla del Golfo y Mar de Bering. En los años 50, las flotas de arrastre de la Unión Soviética, Japón y otros países comenzaron a faenar en estas remotas aguas. Pasó el tiempo y los habitantes del noroeste se dieron cuenta de que esas pesquerías valían mucho dinero y que podrían significar muchos dólares para Norteamérica si ampliábamos nuestra jurisdicción a las 200 millas. No fue una decisión de la industria, pero fue buena para los pescadores. Hasta 1976, la mayoría de los países fijaba el límite de aguas territoriales en 12 millas. Entonces el Congreso aprobó la Ley Magnusson y Estados Unidos estableció una zona de exclusión económica de 200 millas. Lo mismo hicieron muchos otros países. Estados Unidos desalojó a las flotas extranjeras. Al principio sus pescadores trabajaron en empresas conjuntas con barcos extranjeros, hasta principios de los años 80, cuando Estados Unidos lanzó su propia flota de buques factoría. Cuando llegaron esos barcos, empezamos a ocupar toda la pesquería y a empujar a las flotas extranjeras fuera de la zona de las 200 millas. En Alaska comenzó un nuevo tipo de pesca que no habíamos visto antes. Con base en el Puget Sound de Seattle, la flota actual de buques factoría viaja hasta Alaska para 2 temporadas de pesca, en invierno y a finales del verano.
Aunque la flota solo cuenta con 15 barcos, su capacidad no tiene parangón. En 2002, los buques factoría y arrastreros menores desembarcaron más de 1,5 millones de toneladas de abadejo, el 40% del total de capturas de Estados Unidos. Al mismo tiempo que empezaban a desarrollarse esos grandes barcos, se hicieron grandes avances tecnológicos en equipos hidráulicos de alta presión, maquinaria y cabestrantes. También en el material del que están hechas las redes, muy similar al Kevlar y otros materiales usados en los chalecos antibalas. Con un precio cercano a los 100.000 euros, algunas de estas monstruosidades tienen una boca casi tan ancha como un campo de fútbol. El Centro Científico de Pesca de Alaska hace y repara multitud de redes de arrastre. Esta es una red de arrastre usada en pesquerías de Alaska. La remolca un barco de 700 caballos de potencia. El buque factoría típico tiene entre 2.500 y 3.500 caballos. Este es mucho más pequeño, pero tiene la misma forma. Es una versión reducida. Proteger las redes y maximizar su radio de acción bajo el agua es la tarea de unos sensores acústicos inalámbricos montados sobre o cerca de las puertas que abren la red. Estos sensores envían información sobre la geometría del arrastre. Están situados encima de cada una de las puertas. Se puede saber la distancia que los separa y si la red permanece estable. Eso aumenta la eficiencia de las operaciones. Este caladero de abadejo es el más limpio del mundo. Casi el 100% de nuestra pesca son abadejos. Por eso es muy importante que lo mantengamos limpio. Los pescadores suelen referirse al fondo de la red como el monedero. Saber cuándo está llena la gigantesca bolsa es vital para evitar aplastar la pesca por sobrecarga. Estos son los sensores de carga. A medida que la red se va llenando, que se va haciendo más ancha, estas cuerdas empiezan a tensarse. Le llamamos salchicha por la forma que tiene. Cuando eso ocurre y empieza a abrirse por los lados, tira y envía un mensaje acústico al patrón y le dice hasta qué punto está llena. En ese momento el capitán sabe que tiene 100 toneladas de peces y que es hora de subirla, porque si no podemos estropear la red. El trabajo bajo cubierta ocupa las 24 horas del día, por lo que es necesario ajustar el ritmo de las capturas a la capacidad de la factoría para procesarlas y congelarlas. La automatización es la clave. Es muy importante porque no disponemos de mucho espacio a bordo para la gente. La cantidad de personas que forman la tripulación es muy limitada. Así que automatizamos todo lo que podemos. Los barcos pescan de 15 a 20 toneladas a la hora y obtenemos unas 100 toneladas diarias de producto manufacturado. Tras la clasificación comienza la limpieza de piel y espinas. Procesamos 120 peces al minuto gracias a la máquina que hace filetes sin espinas ni piel. Esto se consigue sin tener más contacto con el pez que cuando se coloca en la máquina. La clasificación por tamaños y el ajuste de la fileteadora es fundamental para nosotros. El ojo humano comprueba el trabajo de la máquina mientras los filetes pasan por la cinta translúcida. Aquí los trabajadores comprueban que no queden rastros de piel ni espinas. A partir de ese momento, la pesca se convierte en uno de los dos productos que llegan al consumidor final. La mayoría recibe forma de filetes o de palitos. El otro es el surimi. El surimi se creó originalmente como una forma de almacenar el pescado sin refrigeración. El proceso de producción de surimi consiste en quitar del pescado las proteínas solubles y los aceites. Esta pasta de pescado se usa para imitar la carne de cangrejo y muchos otros alimentos para el mercado japonés. Cuando termina el proceso a bordo, los productos son congelados y llevados a la enorme bodega. La pesca termina cuando la bodega está llena y el barco se dirige a puerto a descargar.
En los años 90, la cuota anual de abadejo convirtió el mar de Bering en un concurso mundial de pesca. Se abrió a todo el mundo. Había que pescar tan rápido como pudieras hasta alcanzar tu cuota. Tanto los pescadores como la comunidad medioambiental presionaron porque terminara lo que consideraban la caza del pez. Pero a finales del siglo XX, la pesquería de abadejo del mar de Bering sufrió un cambio drástico. Los antiguos competidores están ahora en el mismo bando, en un esfuerzo para eliminar la sobrepesca. Pero con más de 1 millón de toneladas de abadejo extraídas en un solo año, será una nueva generación de científicos la que deba asegurarse de que esta pesca nunca compartirá el destino del bacalao del Atlántico. En la compañía Seaview Lobster de Kittery, Maine, se selecciona, pesca y prepara la entrega a puntos de todo el mundo de unos crustáceos con aspecto prehistórico. El bogavante reporta más de 300 millones de euros al año, siendo una de las pesquerías más rentables de América. Pero la moda del bogavante es relativamente reciente. El bogavante siempre fue considerado una especie de desecho. Hace años solían aparecer en la playa llevados por la corriente. La gente los recogía, se los llevaba a su casa y los utilizaba como fertilizante. Era comida de esclavos y criados y considerada un elemento de escaso valor nutritivo. A finales del siglo XIX su valor se disparó y comenzó la gran explotación. La pesca empezó a aumentar y el número de ejemplares a disminuir. Pero lo curioso y sorprendente es que, a pesar de todo, la población de bogavante no ha descendido mucho en los últimos 50 años. En la Universidad de New Hampshire, los zoólogos intentan determinar cómo soportan la presión en un intento de pronosticar su futuro. Una parte de la investigación usa videocámaras colocadas en el interior de trampas. La trampa estática apenas ha cambiado. Son ellos los que caen presos. Descubrimos que aunque muchos bogavantes se acercan a las trampas y caen en ellas, nosotros terminamos cogiendo muy pocos. Las cámaras revelan que la pesca del bogavante es altamente ineficaz. Lo más sorprendente es que suben por las trampas. Son como hormigas. Cuando uno cae en la trampa, impide que otros entren mientras esté comiendo. Pueden escapar fácilmente. El 90% lo consiguen. Lo llamamos la teoría del restaurante. Llegan porque tienen hambre y comen. A veces son pescados e izados a la superficie, pero muchos escapan. Por eso se entiende que la población esté bien. No capturamos tantas como podríamos si tuviéramos mejores trampas. Los científicos vigilan sus movimientos gracias a unos transmisores y obtienen una valiosa información sobre la dinámica de su comportamiento. En la pesquería del bogavante de Nueva Inglaterra el nivel de capturas sigue alto. Pero la ineficiencia no tiene cabida en la pesca del abadejo de Alaska, que genera 2.000 millones de euros. Aquí, la eficiencia es la clave de la conservación. El Servicio Nacional de Pesca ha revolucionado la ciencia de la dinámica de población y ha forjado una rara alianza con la flota pesquera. Hacemos valoraciones anuales de los recursos pesqueros y calculamos su productividad. A partir de ahí, hacemos recomendaciones al Consejo del Pacífico Norte sobre las cuotas del año siguiente. Los científicos calcularon la población de abadejo en 12,3 millones de toneladas en 2004. Con una pesca legal limitada, se obtuvo más de 1,5 millones de toneladas, el 13% de la población total. Hacer un recuento y establecer la cuota máxima es una ardua tarea. Requiere observadores humanos, ciencia acústica y un poco de pesca. El hangar de redes en el Centro Científico Pesquero de Alaska, en Seattle, construye y repara enormes redes de arrastre para científicos reconvertidos en pescadores. Usamos estas redes para evaluaciones de los recursos.
Pescamos y hacemos los mismos arrastres año tras año. Cuando dudamos de si las reservas están subiendo o bajando, tomamos muestras, estudiamos la biología y el sexo de los peces. Nos hacemos una idea de la cantidad y salud de las reservas de la zona. El Miller Freeman es un laboratorio de investigación flotante capaz de encontrar y contar peces en un área de 5 millones de kilómetros cuadrados del mar de Bering. Seguimos un patrón de espacios uniformes en paralelo. Es parecido a cortar el césped, pero recogiendo datos acústicos e información de las redes a lo largo de estos cortes. Usamos el sonar y redes de arrastre, redes grandes, superficiales o de fondo, para comprobar los objetivos acústicos que encontramos. Los investigadores persiguen grandes bancos de abadejo para testar la densidad de población y el porcentaje de alevines y adultos. La parte final de la ecuación es el programa de la NOAA. Como en la mayoría de los caladeros, experimentados observadores suben a bordo de barcos comerciales para conocer de primera mano las capturas. Y la pesca accidental. La principal responsabilidad es recabar información sobre la cantidad y composición de la pesca para documentarla y registrarla. La pesca accidental afecta a la totalidad. Algunas industrias pueden ser cerradas o restringidas por la captura accidental de salmón o halibut. Los observadores transmiten un informe casi en tiempo real sobre la composición de las capturas y la pesca accidental. Esta información es revisada por los directores de las flotas comerciales en Seattle, que redirigen inmediatamente las capturas a una zona sin problemas de pesca accidental. Esta relación entre el pescador y el científico es esencial para la salud de la industria pesquera más grande de América. Pero las aguas de Alaska son únicas. Hoy 9 de las 17 pesquerías más grandes del mundo están sobreexplotadas o amenazadas. En vez de salvarlas, la tecnología puede estar provocando su desaparición. Desde la Segunda Guerra Mundial, la tecnología ha mejorado con la aparición del sonar, los localizadores del fondo y una mayor velocidad. Todas esas cosas han hecho la pesca mucho más efectiva. La eficiencia es demoledora para la pesca. Significa que se produce más con menos gente. Y la industria debería hacer justo lo contrario: pescar menos y emplear a más hombres. Pero puede que el mar de Bering vaticine un futuro diferente que combine eficacia y ciencia para pescar salvaguardando los regalos del mar. Por cada 15 abadejos que pescamos, hay 85 nadando en el mar de Bering, aunque pesquemos más de 1.300.000 toneladas. A la industria no le interesa acabar con la gallina de los huevos de oro, que es el Pacífico Norte. En algunos caladeros de Estados Unidos, la conservación es la prioridad. La acuicultura y una mejor ciencia pesquera deben reducir la presión sobre el medio natural. Pero sin una gestión adecuada, puede que el futuro de la pesca sea una red vacía. Mientras, un resuelto grupo de hombres sigue pescando, luchando por mantener una tradición en una naturaleza y unos mares amenazantes.